Buenos días a todos. Vamos a continuar con la serie de videos que estamos trabajando con respecto a la parte del juego educativo. En las semanas anteriores estuvimos trabajando lo del nivel medio con la parte del cálculo de la pendiente a partir de 2 puntos. También trabajamos con la parte del nivel básico y las operaciones básicas específicamente. El día de hoy vamos a trabajar un nivel avanzado. Vamos a escribir aquí nivel avanzado. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con sistemas de ecuaciones de primer grado. Es un poco extenso el nombre. Y el otro sería sistemas de ecuaciones de segundo grado. Vamos a agregar estas dos específicamente. Sistemas de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones de segundo grado. Este proyecto lo hemos desarrollado poco a poco y si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, la parte del nivel básico todo lo trabajamos de forma secuencial, no implementamos ningún método específicamente. En el nivel medio ya implementamos o ya iniciamos con métodos, específicamente el método void. E incorporamos nuevos elementos al formulario de cálculo de la pendiente a partir de 2 puntos que podían ser utilizados para nivel básico. El día de hoy en la parte de nivel avanzado voy a resolver el sistemas de ecuaciones de primer grado utilizando el método de Kramer. Sin embargo, uno puede resolver esto aplicando ya sea el método de reducción, sustitución, igualación, cualquiera de ellos puede ser utilizado. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero algo particular del tema del día de hoy es que vamos a implementar aquí métodos por parámetros o funciones por parámetros específicamente. Eso es lo que vamos a implementar el día de hoy. Vamos a crear entonces nuestra carpeta. Ya tenemos una carpeta de operaciones básicas, otra de operaciones de nivel medio. Entonces vamos a crear un nuevo, vamos a darle clic derecho acá. Vamos a agregar una nueva carpeta y esa le voy a colocar nivel avanzado. Vamos a colocar un nombre algo práctico. Dentro de la carpeta vamos a agregar un nuevo formulario. Clic derecho, agregar Windows Form y ese Windows Form le vamos a poner nivel avanzado. Le damos a agregar y listo. Acá le vamos a colocar como título en la propiedad text del formulario sistema de ecuaciones de primer grado. Eso lo vamos a colocar ahí. Voy a copiar de un formulario ya hecho. Vamos a irme a pendiente a partir de 2 puntos. Voy a copiar esta etiqueta y la voy a agregar acá. Esa es la que voy a cambiar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar sistema de ecuaciones de primer grado. Listo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer específicamente ahí? En este caso vamos a incorporar dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones el sistema tiene que venir y generar los valores específicos para cada una de ellas. Y el usuario tiene que, en este caso, responder cuál es el valor para X y cuál es el valor para Y. El sistema debe corroborar si es correcto o no. E irnos sumando un punto si es buena o si está bien la respuesta y un punto si es un punto para las malas, en este caso si fallamos. Bueno, veamos eso. Como ya tengo copiado esto, vamos a sacar otra copia y ahí lo voy a colocar X. Necesito un cuadro de texto también, voy a copiar uno de acá. Muy bien, ahí está. Vamos a colocarlo acá. Ahí está. Vamos
a sacar una copia a esto. Entonces aquí tendríamos que esta de aquí le vamos a colocar Y, una última, solo que esta ya no importaría. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, yo creo que sí me hubiera servido. Voy a arreglar. Aquí le voy a colocar el signo más. Recuérdense que el signo más tiene una ventaja, que el signo más como tal no nos afecta en gran medida en cuanto a los signos. Si por ejemplo el valor que apareciera en este cuadro de texto fuera negativo, no afectaría. Por la ley de signos, más por menos daría menos, entonces no habría mayor problema con eso. Vamos a colocar ahora aquí un igual. Ahí estamos. Solo vamos a tratar de alinearlos. Ahí está. Entonces ahí ya están alineados. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar una copia de esto. Y ya tengo la segunda ecuación. Tengo mi primera ecuación, mi segunda ecuación. Los valores para X, los valores para Y y los términos independientes. ¿Qué otra cosa me va a servir de aquí? Por ejemplo, me va a servir esto y me va a servir el botón revisar. Lo copiamos y lo pegamos. Entonces aquí ya tengo mi botón y mis niveles. ¿Qué me hace falta? Vamos a ver. Vamos a copiar esto también. Y voy a colocar ahí. Aquí por ejemplo. Vamos a colocar. Respuesta para X. Ahí estamos. Tengo ya mi respuesta para X. Voy a duplicarlo y aquí le vamos a colocar respuesta para Y. Ahí está. Entonces ya tengo las dos, respuesta para X y respuesta para Y. Solo me hace falta sacar una copia para dos cuadros de texto y listo. Ya tenemos nuestro diseño. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un pequeño diseño ahí del formulario. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora vamos a venir y vamos a trabajar con la parte de los niveles específicamente. Con la parte de los niveles vamos a trabajar. La idea ahorita es trabajar de cierta manera con la parte de los niveles y pero utilizando en este caso métodos por parámetros. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic a nivel básico y voy a hacer lo siguiente. Bueno, antes que nada aquí me falta hacer algo que no definí. Me falta en este caso colocarle nombre a los cuadros de texto. Eso no lo hicimos. Entonces aquí me aparece txt y2. No debería ser y2, debería ser x1 por ejemplo. Este va a ser x1. Este de aquí va a ser txt x2. Este de aquí va a ser txt y1. Este de aquí txt y2. Este va a ser txt, por ejemplo, C1 sería, estos son los términos independientes, ¿sí? Txt C2, ahí está. C2, C1, Y1, Y2, X1 y X2. Ahí tenemos los nombres. A este le vamos a colocar txt respuesta para X. Y a este le vamos a colocar txt respuesta para Y. Listo. Y ya tenemos los nombres. Ahora sí ya le puedo dar con confianza doble clic. Entonces voy a copiar o voy a declarar mis variables. En este caso vamos a declarar las variables para establecer
los rangos de los valores aleatorios. Entonces voy a declarar dos variables, igual 1 por ejemplo, y un int b igual a 10. Voy a poner valores. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora necesitamos generar los valores en los cuadros de texto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, vamos a crear un método. ¿Sí? Aquí. Vamos a crear métodos para crear los valores aleatorios. Y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a colocar métodos de tipo privado porque los voy a usar aquí internamente para el formulario. Entonces private int, fíjense, una función por parámetros o un método por parámetros en este caso está basado en que yo debo venir y definir un tipo de dato, darle un nombre y colocar qué valores de entrada tiene. Esto se parece un poquito a lo que hicimos con el método void al agregarle parámetros, solo que el método void no retorna nada. En cambio, los métodos por parámetros tienen un return, es decir, una palabra reservada, return, por medio de la cual yo voy a devolver una respuesta al procedimiento que esté ahí. El método void ejecuta la serie de instrucciones que está ahí, mientras que este ejecuta un procedimiento que yo establezca dentro del método, pero este obligatoriamente tiene que tener parámetros. Entonces aquí le voy a poner private int y le voy a colocar, por ejemplo, le voy a colocar solo x1, ¿sí? Este método me va a generar el valor para x1. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, int a, int b. Ahora, ¿qué significa este int a y este int b? Número 1, si se dan cuenta, me subraya todavía el método porque resulta que falta el return. Es lo que les decía, tiene que tener una palabra return. Yo le coloco 0 y ya me quita la línea. A diferencia del void, el void no necesita el return para que no me marcara error. En cambio si yo no le coloco el return, me va a marcar un error porque me va a decir que el método necesita retornar algo, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, el a y el b son los valores para establecer los rangos de los datos aleatorios. Entonces yo le estoy diciendo que el rango va a empezar en 1 y va a terminar en 10. Algo con lo que tengo que tener cuidado, por ejemplo, si mi método por parámetros necesita como entrada 2 valores, yo le debo mandar 2 valores. Si mi método necesita 3 valores, yo le debo enviar 3 valores y así sucesivamente. Otra cosa importante que hay que considerar, el orden. Aquí, por ejemplo, el orden de las variables que yo coloque es importante. Así como están en ese orden, así van a ir recibiendo los valores. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, por ejemplo, yo voy a establecer aquí el método o la función random r igual new random. Muy bien. Bueno, aquí le dejé un espacio de más. ¿Qué voy a hacer ahí específicamente? Entonces le voy a decir que ese random me genera un número aleatorio, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner return r.next y ahí dentro voy a establecer los rangos, a coma b. Y acá yo ya tengo mi código. Entonces, ¿qué va a hacer esta función, este método por parámetros? Repito aquí. Una función o método por parámetros, a diferencia del void, este necesita obligatoriamente que nosotros le mandemos parámetros. Dependiendo del número de parámetros, yo debo tomar en consideración que a la hora de generar una instancia para utilizarlo, yo debo mandarle esa cantidad de parámetros con el que yo lo definí. El método por parámetros sí nos va a retornar algo a diferencia del método void. El método void solo ejecuta el código que esté en el cuerpo de ese método. Mientras que la función o el método por parámetros va a ejecutar el conjunto de procedimientos, pero me va a devolver algo, me va a devolver
una respuesta, por ejemplo. Me va a devolver una respuesta en conjunto con el return, ¿sí? Entonces yo debo escribir return y la variable que tiene la respuesta, o return y ahí mismo el procedimiento que me va a devolver la respuesta. Y eso dependerá de las variables que yo ingrese por parámetros. Ahora, aquí por ejemplo, ¿cómo hago que funcione esto? Yo necesito que en el txt x1, por ejemplo, .text, ahí me aparezca un número. Entonces yo voy a colocar txt1.text, va a ser igual a convert. Si se dan cuenta, ahora no estoy escribiendo el txt, por ejemplo, el cuadro de texto no lo estoy escribiendo dentro del método. Eso sí podía hacerlo en el método void, pero aquí no. Aquí en el de parámetros voy a ejecutar un procedimiento como tal y voy a generar un valor. Entonces yo le voy a escribir, por ejemplo, txt1.text va a ser igual a convert to string, y ahí adentro voy a colocar el nombre de el método que yo quiero instanciar. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, x1, abro paréntesis. Cuando yo abro paréntesis me dice que ese método necesita dos variables de entrada, la a y la b. Entonces yo coloco a, b. Como ya las declaré, yo no necesito estar declarándolas ahí. Y ahí está. Y eso me va a permitir generar el número aleatorio. Bueno, ahora vamos a hacer algo aquí bien práctico. Voy a repetir este proceso. Por ejemplo, y solo que quiero voy a colocar x2 y voy a usar el mismo método. Entonces vamos a comprobar esto, o vamos a probar esto específicamente porque quiero que vean algo. Solo que nos vamos a ir al formulario principal, vamos a dar doble clic al sistema de ecuaciones de primer grado porque tenemos que enlazarlo. ¿Qué hacemos ahí específicamente? Bueno, entonces voy a colocar el nombre de la carpeta, nivel avanzado punto, y ahí necesitamos nivel avanzado otra vez. Nivel avanzado es mi carpeta, punto nivel avanzado es mi formulario, nv igual new, ese es el nv, es nivel avanzado, es mi bueno, aunque aquí yo le coloqué nivel avanzado a mi formulario, solo vamos a hacer un pequeño cambio ahí. No le voy a llamar nivel avanzado porque es ecuaciones. Entonces le voy a cambiar nombre, le voy a colocar ecuación 1. Así le vamos a colocar un nombre sencillo. ¿Por qué le voy a colocar ecuación 1? Porque es de primer grado. Entonces aquí N1 le voy a colocar o E1, ecuación de primer grado, new, y vamos a colocar otra vez nivel avanzado punto ecuación 1, y ahí estoy haciendo referencia al formulario. Colocamos E1.mdi parent, ahí lo estoy vinculando al formulario padre o al contenedor, y voy a colocar E1.show, ahí lo voy a mostrar. Si probamos esto, ya nos llama el formulario. Bueno, antes que nada debemos recordar que debemos bloquear estos cuadros de texto. Entonces ahorita solo es prueba. Por ejemplo, yo le doy clic acá, nivel básico, y me genera dos valores. Está bien, pero el problema es que son iguales, los valores no cambian, y este problema lo mencioné yo en su momento cuando estábamos trabajando con los primeros formularios. Va a llegar un momento en el que cuando use un método y utilice ese método para generar valores, va a hacer que se repita. Entonces yo ahí debo hacer una pequeña corrección. Entonces, por ejemplo, me voy al código de nuevo, y ¿qué voy a hacer? Voy a generar dos métodos, voy a replicar voy a usar dos métodos, y de hecho podríamos hacer uno para cada una de las variables, pero realmente no me conviene hacerlo. Vamos a colocar
voy a colocar solo un X y acá le voy a colocar un Y. Esto es para generar los valores de X y esto es para generar los valores de Y. Aquí me va a marcar error, de hecho. Aquí le vamos a colocar X y aquí le vamos a colocar Y. Bueno, ¿qué está haciendo aquí? Aquí, por ejemplo, me genera dos valores, solo que estos todavía van a seguir siendo iguales. Entonces voy a hacer esto. Al segundo le voy a agregar un DateTime. ¿Qué estoy haciendo ahí? .no. Lo que estoy haciendo ahí es que voy a generar el número aleatorio basado en el reloj del sistema. Entonces ahí le estoy diciendo que me genera un número aleatorio basado en los segundos. Lo de aquí lo dejé libre. Entonces eso lo que va a hacer es que me va a cambiar los números. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba con estos parámetros. Si se dan cuenta, ahora ya no me tira números idénticos. En algún momento pues se pueden repetir, pero por el momento ahorita ya está funcionando.